Buenas noches. Un viernes más dentro de estas actividades académicas que traemos por delante la Asociación Cultural Casino de Rociana. Pues hoy tenemos a don Manuel Galán Cruz, que es historiador de arte, y cuando lo he visto, pues me acordé que fue alumno mío también, la casualidad de la vida, ya no va mayor. Él viene a hablarnos sobre la historia de la devoción de Nuestra Señora del Rocío. Y bueno, pues darte las gracias por aceptar esta invitación, ¿verdad?, aquí en nuestra humilde casa, para que nos hable de, yo creo que es tu tema preferido, ¿verdad? Seguro, ¿no? Dar las gracias también a la Escuela de Tamborileros de Rociana, que muy amablemente pues ha tenido aceptar la invitación de venir también pues, a dedicarnos un poco y acompañar esta conferencia tan interesante que vamos a tener ahora. Dar las gracias también a la Hermandad de Rociana, de la Virgen del Socorro del Rocío, perdón, de Rociana, y a aquellos miembros de otras hermandades que también nos acompañan hoy. Yo poco más, voy a dejar que Álvaro, nuestro secretario, pues hable un poco del currículum de don Manuel Galán, y espero que disfrutemos como hemos tenido otras veces la costumbre de disfrutar. Antes de terminar, sí que quiero recordar que el 10 de mayo, el jueves 10 de mayo, tenemos otro programa de radio, también, en este caso no ya a nivel nacional, ya es mucha tela, es a nivel andaluz, que es el pelotazo del Canal Sur Radio. Es un jueves desde las 11 de la noche hasta las 1 de la madrugada. Así que, bueno, aunque no esté anunciado, porque esto es algo que ha caído esta semana pasada, porque de viva voz empecemos a decirlo por el pueblo, con la idea de que ese jueves esté de nuevo el casino lleno, como estuvo el día de Pepa Fernández de un día cualquiera. Muchísimas gracias a todos. Sí, buenas noches. Sí, va. En primer lugar, me gustaría agradecer a don Manuel Galán Cruz su disposición a venir a la Sociedad Casino de Rociana. Muchísimas gracias, Manuel. La presentación de un conferenciante, sobre todo cuando uno no lo conoce personalmente, se puede circunscribir a un análisis más o menos pormenorizado de su trayectoria personal. No es el caso que nos ocupa. La persona a quien hoy tengo el honor de presentar no es un desconocido para mí. Se trata de un amigo al que me enorgullece conocer, tratar y admirar. En el tiempo ya dilatado que me precio en conocerlo, he tenido suficientes momentos y contrastados motivos para valorar en él no solo su exquisita preparación intelectual, que posee, seguro, sino lo que es más importante para mí, sus valores como persona íntegra y su gran capacidad para fortalecer y perpetuar la amistad. Esa amistad que pudimos iniciar en un camino rociero y que posiblemente por haber sido sellada por la magia que desprende la Virgen, se ha podido mantener hasta la actualidad. Manuel Galán, que en breve os va a dirigir la palabra, es una persona con suerte. Si ya de por sí es un privilegio haber nacido en Almonte, muy cerquita de su patrona, también ha sabido complementar su destino con una formación intelectual que le ha ayudado considerablemente en el conocimiento de las raíces de su fe y de su afán por conocer en profundidad los entresijos del Rocío. No voy a detallar el amplio currículum de mi amigo Manolo Galán, pues aquí lo que importa es escuchar cuanto antes su autorizada palabra y sus conocimientos acerca del fenómeno Rocío. Aunque a manera de resumen, deciros que os va a dirigir la palabra un historiador del arte, experimentado conferenciante y consumado escritor, que ha centrado gran parte de su vida en el estudio profundo de una Virgen que sostiene esa romería universal del Rocío. Sus estudios meticulosos acerca de la devoción a la Virgen, su profundización en el conocimiento, simbología y aspectos artísticos del retablo de la Virgen,
su indagación y rememoración en la coronación canónica de la patrona de Almonte, su profundización sobre la iconografía de la Virgen del Rocío en la Semana Santa sevillana, o el comportamiento de su pueblo, Almonte, que con su Virgen por bandera pudo hacer frente a la invasión napoleónica de 1810. No dejan de ser un somero muestreo de una mente ávida, no solo de conocer cuánto se relaciona con la Virgen del Rocío, sino de divulgar a los vientos de su entrañable marisma cuántos conocimientos ha venido atesorando con el tiempo. Hoy la palabra y la sapiencia de Manuel Galán no va a volar, como tantas veces lo hizo, a toda su Andalucía natal, en su amplio espectro de pueblos y universidades con inquietudes rocieras. Tampoco lo hará a tierras de Barcelona, Zaragoza o Gibraltar, lugares en los que se dejó sentir su impronta y su sentir rociero. Hoy está muy cerquita de su pueblo, en este casino de Rociana, que como para dar fe de que aquí también se vive el rocío, sentirá muy cerca el calor de nuestra gente que vive con intensidad cuánto se relaciona con la Virgen. Y como antes comentaba la suerte, es un lujo contar contigo, Manuel, en nuestra sociedad casino de Rociana. Es un joven, 30 años, pero es un insigne historiador y actualmente es delegado de formación de la Hermandad Matriz del Monte. Con todos ustedes, un fuerte aplauso, Manuel Galán. Muchísimas gracias. Señor presidente José Antonio y señor secretario, querido Álvaro, señores todos, buenas noches. Os estoy sumamente agradecido. Me dabais las gracias a ustedes a mí antes por yo estar aquí, pero cada vez que hemos hablado por teléfono te daba las gracias yo, porque bueno, el que me hayáis tenido en cuenta para venir a hablar del Rocío a Rociana es para mí un honor. Creo que para cualquier almonteño lo más grande que nos puede suceder es poder hablar de nuestra devoción primordial, que es la devoción a nuestra patrona, a la Virgen del Rocío. Un saludo muy especial a la Escuela de Tamborileros de la Hermandad de Rociana del Condado por esta entrada que han hecho,
porque predispone al público a escuchar y principalmente a mí a poder hablar de la devoción a María Santísima del Rocío. Sin más dilación, y dejando claro que Álvaro deja tu patente la amistad que nos une, me ocurre contigo lo mismo que con muchos, entre el público también hay amigos míos, que todos tenemos un mismo nexo en común, y es que fue la Virgen quien nos presentó. Ciertamente, si la Virgen está en medio de esa amistad, es una amistad duradera, como tú estabas diciendo, porque hace muchos años que nos conocemos. Bueno, pues he venido para hablar de la historia de la devoción a Nuestra Señora del Rocío. Voy a ir haciendo un recorrido por los momentos claves, puntuales o más importantes a lo largo de los 7 siglos de historia documentada de la Virgen del Rocío. En esta imagen, que aparece una representación de lo que es la leyenda, quiero hacer hincapié en la diferenciación que hay entre la historia y la leyenda. La leyenda de la aparición de la Virgen del Rocío, que nos habla, que aparece en un árbol y se encuentra un cazador. Destacar que la leyenda se recoge por primera vez en las reglas primitivas de la Hermandad Matriz del Monte, las más antiguas que se conocen, unas reglas que fueron redactadas en enero de 1757 y aprobadas en agosto de 1758, y ahí dice que entrado el siglo XV, ya en esas reglas del siglo XVIII nos fecha la aparición legendaria de la Virgen del Rocío en el siglo XV, y os lo leo porque realmente el texto de la leyenda de la aparición es precioso. Y dice: entrado el siglo XV de la encarnación del Verbo Eterno, un hombre que o apacentaba ganado o había salido a cazar, hallándose en el término de la villa del monte, en el sitio que llamaban de la Rocina, cuyas incultas malezas le hacían impracticable a humanas plantas y sólo accesible a las aves y silvestres fieras, advirtió en la vehemencia del ladrido de los perros que se ocultaba en aquella selva alguna cosa que les movía a aquellas expresiones de su natural instinto. Destacar que la fecha ya en el siglo XV, pero bueno, los historiadores debemos aferrarnos a la documentación, a los papeles, a lo que la documentación nos habla. Curiosamente, del Rocío tenemos documentación escrita de hace más de 7 siglos, más de 700 años. El primer documento está fechado un 12 de octubre del año 1309. Ese documento se conserva en la casa ducal de Medina Sidonia, en Sanlúcar de Barrameda. La imagen que aparece es la portada del facsímil de la regla que os comentaba antes de la Hermandad Matriz, que se redacta y se aprueba en el año 1758. Y este es el documento de 1309, que dice en él: e por el servicio que me vos facedes e que espero me facedes de aquí adelante, do vos os doy la defensa que es la dehesa que dicen el Carrizal e la Figuera, que está frontero de vuestra villa de Sanlúcar, como se pasa el río, entrando por el caño de Braines, la madre de las Rocinas, Suso la Carrizosa, el estelo que dicen del Carbón, cabe que es junto a o frente a Santa María de las Rocinas. Ahí, en ese documento que está fechado el 12 de octubre del año 1309, ya se nos menciona la existencia de una ermita dedicada a la Virgen, a Santa María, en el lugar denominado de las Rocinas. Otra particularidad que tiene esta devoción, conforme fue creciendo a lo largo de la historia, es que en origen la Virgen adquiere el nombre del lugar, Nuestra Señora o Santa María de las Rocinas, pero con el paso del tiempo es la Virgen quien da nombre al lugar y le hace cambiar el topónimo. De manera que cuando la Virgen, a partir de mediados del siglo XVII, empieza a ser denominada Nuestra Señora del Rocío, el lugar se le cambia el nombre y el término La Rocina pasa a llamarse Aldea del Rocío. Ahí, eso es un plano de la zona. Ahí aparecen las provincias de Huelva y Cádiz y parte de Sevilla. Al monte os marco, está aquí, esta es la costa, esta es la punta de Malandar,
de manera que el rocío estaría aproximadamente aquí. Esto está fechado 1579, quiero recordar, casi a finales en el cuarto, en el último cuarto del siglo XVI. Esto es una vista aérea de lo que es el rocío hoy. Eso es de julio del año pasado. Pero vuelvo ahí porque un momento clave y fundamental para la pervivencia de la ermita de Santa María de las Rocinas sucede en el año 1587 y muy lejos de aquí precisamente, en la ciudad de Lima, en Perú, cuando la ciudad de Lima no se llamaba Lima aún, se llamaba Ciudad de los Reyes. En el año 1587, un emigrante español, emigrado a India, a hacer la carrera de India, redacta su testamento. Este personaje es el conocido Baltasar III. Allí redacta su testamento y en él dice que deja una partida de 2.500 pesos ensayados para la creación de una capellanía en la ermita de Nuestra Señora de las Rocinas, que está en término de la Villa del Monte, así dice textualmente el documento. Eso es el traslado de ese testamento que se conserva en el Archivo de Indias de Sevilla. Este señor fallece 9 años más tarde y 10 años más tarde de su fallecimiento el dinero que él deja para la creación de esta capellanía llega a Almonte. En su testamento dice concretamente que de esos 2.500 pesos ensayados que deja, 500 sean para la edificación de la casa del capellán, para que allí haya un capellán permanentemente acudiendo y atendiendo al culto en el edificio, en la ermita, y los otros 2.000 que se inviertan en tierras y en ganado, para que estas, las tierras y el ganado, se alquilaran y a su vez produjeran unas rentas con las que mantener el sueldo del capellán, la casa del capellán, la ermita, todo el material que necesitaran, más las obras de reparo que evidentemente necesitaba, teniendo en cuenta que la ermita estaba al borde mismo de una marisma y una marisma es un lugar insalubre para vivir y para las construcciones. Esto ya lo dice Vitruvio en el libro Los 10 libros de arquitectura del siglo I. De manera que dice que un lugar de marisma y de estancamiento de agua no es un lugar propicio para vivir. Evidentemente, y somos conscientes, eso donde se estancan las aguas se crean enfermedades, se crían muchísimos insectos y aún hoy en el Rocío hay épocas del año que es más incómodo la estancia, ¿no? He podido documentar que tras la recepción en Almonte del dinero que deja Baltasar III en Lima, he podido documentar obras de reparo a partir de 1611, empiezan las primeras, y durante todo el siglo XVII, cada 10, 12, 20 años a lo sumo, las obras de reparo en la ermita se van sucediendo. Aquí os traigo un grabado, está fechado en 1754, un grabado que manda hacer el canónigo de la Catedral de Sevilla, pero natural de Almonte, José Carlos Tello de Eslava. Lo manda hacer en el año 1754 y es de crucial importancia para conocer el primitivo edificio que albergó la Sagrada Imagen de la Virgen del Rocío. ¿Por qué? Pues porque aquel primitivo edificio, la primitiva ermita de las Rocinas, se destruye con el terremoto de Lisboa que se produce el 1 de noviembre de 1755. De manera que esto, como se mandó a hacer un año antes, es la imagen más antigua que se conserva de la ermita primitiva. En el lado izquierdo os extraigo una imagen de esa ermita para que os hagáis cargo más o menos de cómo pudo ser. Dice las reglas de la Hermandad Matriz de Almonte que os comentaba antes, del siglo XVIII. Dice que esa primera ermita tenía 10 varas de largo. Una vara era una medida castellana que estaba en torno a los 89 centímetros, quiero recordar. Podían ser unos 8 metros y medio, 9 metros a lo sumo de profundidad, de largo lo que tendría la ermita. Esa primitiva ermita, que sufre graves daños con el terremoto de Lisboa,
y sabemos que sufre graves daños aunque no se llega a caer, porque la documentación que he podido manejar de la época, justamente la más cercana a los hechos, está fechada una semana después de sucedido el terremoto y habla de reconstrucción, es el término que habla el documento. A raíz de aquello comienzan las obras de un segundo edificio. La Virgen tuvo que ser trasladada al monte, por lo que recibe culto en el monte durante al menos 3 años. A partir de 1755 se empieza la construcción de un segundo santuario que en principio sería tal cual aparece aquí. El de abajo, que muchos de ustedes pueden recordar, es el mismo que se ve arriba, solo que después de unas obras de reforma y de restauración de la fachada, porque tenía humedades y la fachada hubo que recubrirla de azulejería para evitarla y para minorar los efectos de la humedad. Esa imagen está tomada, la imagen inferior, está tomada un sábado de romería en la presentación de hermandades y es precisamente la hermandad de Pila la que está haciendo la presentación en ese momento. Esto que os traigo, que aparece en la pantalla ahora mismo, es el documento más antiguo que se conserva y que hable de un traslado de la Virgen del Rocío al pueblo de Almonte. Está fechado en el año 1607. La Virgen del Rocío va al monte cada vez que Almonte necesita a la Virgen, necesita tenerla cerca. A lo largo de la historia ha ido por motivos de epidemias, de sequía, de enfermedades, en agradecimiento, en desagravio, en fin, las situaciones han sido múltiples. Probablemente el motivo principal han sido las sequías y de hecho Almonte incluso, porque además la Virgen respondía, traía el agua, y hay un momento en que Almonte le regala a la Virgen en agradecimiento por haber traído el agua, dice el acta capitular, en el año 1753, Almonte le regala a la Virgen un retablo dorado que compra en Sevilla, que se le instala con posterioridad en la ermita. Pues a lo largo de la historia, la Virgen ha ido al monte cuando Almonte la necesitaba. ¿Qué sucede? Que bueno, eso hacía que la Virgen se pudiera llevar muchísimos años sin ir, como sucedió que se lleva una temporada de 42, 43 años sin ir al pueblo, y en otro año, en 1738 concretamente, en poco más de 3 meses, la Virgen visita el monte en 3 ocasiones. ¿Qué sucede? Una vez que llega el siglo XX, la tecnología, la sanidad, todo eso evoluciona de manera que tanto la sequía como las enfermedades se pueden paliar de otra manera. Ya no había motivo concreto para traer a la Virgen, pero claro, Almonte decía que ¿por qué no la Virgen venir? ¿Qué sucedió con esto? Pues que un motivo para ir la Virgen fue estrenar el traje de los apóstoles, por ejemplo. En el año 1756 la Virgen es trasladada porque, bueno, como hacía 7 años que no iba, pues se dice porque estrenen el traje nuevo, que lo estrenen en Almonte. A raíz de ahí, y no se sabe bien la fecha a pesar de la cercanía, se estipula que la Virgen visite el pueblo de Almonte cada 7 años. Todos sabemos que la Virgen cambia totalmente su indumentaria y se viste lo que conocemos popularmente como de pastora. Mal llamado de pastora porque la Virgen del Rocío, cuando viste como está en la imagen, no es una divina pastora propiamente dicha, no está sentada en un risco, no la acompañan unas ovejas, no lleva un callado, viste a la moda de los Austria, pero con traje de viaje, ¿vale? La Virgen vestida de reina, la Virgen del Rocío, tal cual la vemos ahora mismo, viste con un traje propio de las grandes damas de la corte de los Austria del siglo XVII. Cuando viste, como se conoce popularmente, de pastora, es un traje de viaje de mujeres de la misma corte de los Austria, de la misma época, pero eso sí, de viaje. Si se fijan, el niño no viste de pastor, va vestido de infante. Hasta el año 1949, en que la Hermandad del Divino Pastorcito de la Palma del Condado le regala el primer traje de pastor al niño, y a raíz de aquel año, cada vez que la Virgen es trasladada al monte o por cualquier motivo es vestida de pastora, el niño es también cambiado de indumentaria.
Esto es una escena de un traslado, la llegada de la Virgen al monte. Si Dios quiere, este año tendremos un nuevo traslado en el mes de agosto. Y esto es una imagen, bueno, de las conocidas abuelas almonteñas, porque la Virgen se viste con una ropa y una indumentaria para ser trasladada, pero claro, su iconografía de reina, que es la que le corresponde, va acompañada de unos elementos metálicos, en este caso la corona, la media luna, cetros, ráfagas. Todos esos elementos tienen que ser transportados también al monte. ¿Quiénes lo llevan? Las mujeres mayores del pueblo. Y lo llevan durante los 15 kilómetros andando, lo llevan en brazos. Ahí se ve otra escena del camino del traslado, en la que el párroco del momento, que era don Antonio Salas, está dirigiendo el rezo de la salve y la Virgen está tapada con un guardapolvo. Esto es una escena, un momento después de amanecer, una vez que ya la Virgen ha llegado al monte y se le desvela el rostro en el chaparral. Y esto es otra escena ya por las calles del pueblo en dirección a la parroquia, donde permanece 9 meses. Ahí os leo. La historia del Rocío está llena de acontecimientos donde se pone de manifiesto la fe del pueblo de Almonte hacia su patrona. Pero si tuviéramos que destacar alguna de estas manifestaciones, esa sería la que hoy conocemos con el nombre del Rocío Chico. Sin duda, Almonte ha puesto y pone de manifiesto la fe que le tiene a la Virgen del Rocío. Sin más, decir que la Virgen del Rocío es patrona de la localidad desde el año 1653. Almonte tenía un convento de frailes, un convento de monjas, tenía una parroquia, diferentes capillas, diferentes ermitas extramuros de la población. Y quiero decir con esto que dentro del pueblo pues había diferentes advocaciones marianas a las que el pueblo podía recurrir. Sin embargo, recurría con mayor devoción y así, y por ese motivo nombra patrona a la Virgen del Rocío, que curiosamente estaba a 15 kilómetros de distancia. A la más lejana de todas es a la que nombra patrona, es a la que el pueblo le tenía más devoción. Entre todos esos momentos en los que Almonte pone de manifiesto esa devoción y ese cariño filial, entre ellos destaca sin duda el momento que se produce, que provoca que se haga un voto de acción de gracias, que es lo que hoy conocemos como el Rocío Chico. En el año 1808 las tropas francesas invaden la península. En 1810 las tropas francesas habían establecido ya en Almonte un cuartel, lo instalan en la casa de don Rafael de Cepeda. Hoy en día la casa sigue siendo de la misma familia, de la familia Cepeda. Allí instalan el cuartel los franceses. Eran muchísimas las cosas que pedían a la localidad, muchísimas. Estaban pidiendo raciones de carne, animales. Encontré documentación en una carta en la que decía que solicitaban los caballos, y dice textualmente que sabemos que tienen muchos y muy buenos. Solicitaban que se alistaran al ejército francés, incluso toda la población masculina de Almonte, cuyas edades estuvieran comprendidas entre los 15 y los 60 años, que bueno, eso hoy en día no se mira más, pero es que entonces entre los 15 y los 60 años era la población trabajadora, de manera que eso era matar el pueblo, porque dejaba pues solamente a los más ancianos, a los niños y a las mujeres, sin duda, solamente eso, de manera que eso era asfixiar totalmente a la población. Almonte llega un momento en que no puede más y un grupo de 39 patriotas de Almonte asaltan el cuartel. En el cuartel estaban 88 soldados, más los superiores. Estos son elementos, esto es una pistola de época, del principios del siglo XIX. Ahí os pongo, si veis, el que aparece al final es el Mariscal Soult, que tuvo una crucial importancia. Os lo traigo porque cuando nos hablan de los personajes, muchas veces es como si creyéramos que no existieran, pero cuando vemos la documentación y vemos que los nombres aparecen,
pues ya uno como que se va creyendo que realmente existieron, ¿no? Ahí, esta es la casa, la fachada de la casa de la familia Cepeda, donde los franceses instalan el cuartel. Veis la cercanía con la parroquia. Esta es la portada, la puerta de entrada. Y este es el portón de entrada al zaguán de la casa. Como os decía, 39 patriotas almonteños asaltan el cuartel, en el que estaban 88 soldados más los superiores, más de 90 personas. Los almonteños son capaces de matar al capitán y a 5 soldados. Disparan a través de la puerta, el portón este, y abren este agujero. Aquí veis con más detalle, atraviesa incluso uno de los travesaños del portón. La puerta está hoy instalada en el apeadero que da acceso a la sala de juntas de la Hermandad Matriz. La familia Cepeda la retiró del domicilio y la donó a la Hermandad. La Hermandad hoy en día la tiene instalada la tenemos allí en la casa, restaurada y está en uso, vamos, en pleno uso. ¿Y qué sucede con este tiro y con el asesinato de estas 6 personas? Pues que es la gota que colma el vaso. A raíz de esto, ¿qué pasa? Los superiores franceses mandan que 800 infantes del ejército francés acudan a la Villa del Monte y dicen, los términos que utiliza la documentación son para saquear, degollar e incendiar la población. Querían destruir al pueblo de Almonte. ¿Qué hace Almonte? Arrodillarse nuevamente a las plantas de la Virgen del Rocío pidiendo clemencia y pidiendo que salvara al pueblo de esta situación de angustia que se estaba viviendo. De manera que en la madrugada del 19 de agosto, los almonteños rezándole a la Virgen para que los infantes franceses nunca llegaran, a la altura de Pilas, que está a unos 18 kilómetros de Almonte aproximadamente, las tropas francesas reciben la contraorden y tienen que volverse a Sevilla, de manera que nunca llegaron al monte. Almonte siguió su existencia y su vida normal, pero los franceses nunca volvieron a la villa de Almonte. Esto sucedía en el año 1810. ¿Qué ocurre? Pues que en el año 1813 Almonte se da cuenta de que la Virgen una vez más había mediado y había intercedido ante el Altísimo por la salvación de su pueblo. Almonte hace entonces un voto de acción de gracias para agradecerle siempre a la Virgen su mediación. Y os lo traigo de la regla, os lo voy a leer, porque realmente el voto de acción de gracias que cada año lee el secretario el día de la función del Rocío Chico es de una sensibilidad y una delicadeza impresionante. No os lo voy a leer entero porque es largo, pero sí os voy a leer un párrafo donde pone de manifiesto todo esto. Dice: con motivo de estos acontecimientos y cuando el ejército francés se retiraba definitivamente de España, los representantes del pueblo de Almonte, ayuntamiento, clero y hermandad matriz, deseando manifestar el reconocimiento y gratitud que deben al todopoderoso Dios nuestro Señor por la intercesión de María Santísima del Rocío, acordaron unánimemente el día 16 de agosto de 1813 hacer un voto formal y expreso en su nombre y en el de las generaciones venideras, por el que en adelante y por siempre jamás pasarán la madrugada del 19 de agosto en el Rocío, celebrando por la mañana solemne misa en la ermita en acción de gracias por el singular favor de la salvación del pueblo. Hoy en día se sigue renovando este voto anualmente para dejar patente lo que nuestros antepasados hicieron en su día. Entramos ya en el siglo XX y el primer acontecimiento de importancia de la historia devocional rociera es sin duda la coronación canónica de la Virgen. Muy relacionado con ustedes, precisamente con Rociana, porque en ese año es cuando se crea la hermandad filial de Rociana del Condado, en el año 1919. Bueno, pues en el año 1918, don Juan Francisco Muñoz y Pavón, Hinojero de nacimiento, era canónigo electoral de la Catedral de Sevilla,
Escribe un artículo en el Correo de Andalucía el domingo de Pentecostés, que ese año cayó un 25 de mayo, llamado La pelota está en el tejado. Quería decir con esto que, bueno, lanzaba la idea de una posible coronación canónica de la Virgen del Rocío, teniendo en cuenta, bueno, el ámbito de expansión de su devoción, lo grande que era. Se pusieron manos a la obra. Debió ser enormemente el trabajo porque eso sucedía un 25 de mayo de 1918 y un 8 de junio de 1919 la Virgen del Rocío era coronada canónicamente. Es la escena que estáis viendo en esa fotografía. Esta es otra escena del momento. En ese momento está don Enrique Almaraz y Santos, cardenal arzobispo de Sevilla, coronando a la Virgen del Rocío. Es la primera visita de la que tenemos constancia de un príncipe de la Iglesia a la aldea del Rocío. Esto es otro momento de la coronación. La corona se hizo con oro, piedras y piezas recibidas de donación, recibidas de múltiples lugares. Había gente que donaba incluso un huevo, porque el huevo era un elemento que se utilizaba para el pago a dita, y eso a lo mejor los más mayores lo pueden corroborar. Y bueno, quien no tenía una pieza de oro, quien no tenía disponibilidad de dinero para donar, donaba lo que tenía. Si disponía de un huevo por lo que podía pagar una dita, pues donaba ese huevo, pero la finalidad era que parte de su sudor y parte de su amor fuera también a parar a las sienes de la Virgen del Rocío. Esa es la imagen que se tomó de la Virgen una vez coronada canónicamente. Y esta imagen es del año 2009, porque se celebraban 90 años de la coronación canónica y la Hermandad Matriz decidió que la Virgen luciera el mismo ajuar de su vestuario que llevó el día de su coronación, de manera que iba con el manto y saya de los Montpensier, la corona de la coronación y las ráfagas de José Carlos Tello de Bravo. Avanzando en el tiempo, nos vamos al año 1932. Estos dos azulejos, si habéis visitado el Ayuntamiento de Almonte, estos dos azulejos se encuentran en el hall de entrada del Ayuntamiento. Cuando se abre la puerta, están uno a cada lado de la puerta de lo que era el Salón de Plenos. Hoy en día está en la planta superior. Bueno, pues el año 1932, estamos en la Segunda República. Las leyes de la República decían que en un edificio civil no podía haber imágenes religiosas, había que quitarlas. Pero claro, la devoción a la Virgen del Rocío en Almonte llega mucho más, pero probablemente no en Almonte, porque al fin y al cabo, ante la Virgen somos todos iguales. Ahí no hay ni ideas políticas, ni color, ni raza, ni nada, somos todos iguales. El alcalde decide, pensándolo mucho, decide quitar los azulejos, le orientan que lo haga a puerta cerrada, y así lo hace. Un domingo a puerta cerrada se va con un maestro albañil y un peón para quitar los azulejos que están en el ayuntamiento. Así lo hacen. El peón, por orden del maestro albañil, se tenía que subir a la escalera y quitar los azulejos, y el peón dice que él no pone sus manos en la cara de la Virgen del Rocío. De manera que es el propio maestro de albañil el que sube a la escalera y empieza a quitar los azulejos, mientras que el propio peón está abajo recogiendo los trozos de la azulejería para guardarlos. Después de los azulejos quitados, el lunes a primera hora, la primera persona en entrar era la paína, era el mote de esta señora, era la limpiadora del ayuntamiento. En cuanto entra, como os digo, está en el hall de entrada, en cuanto entra ve que los azulejos habían desaparecido. Sale gritando y vociferando a la calle diciendo que han quitado a la Virgen, que han quitado a la Virgen, que han quitado a la Virgen. ¿Qué hace la gente? Bueno, automáticamente la gente se alarma por lo que había sucedido, y la reacción popular, y esto nuevamente es una muestra más del cariño y la devoción del pueblo de Almonte hacia su patrona, la reacción popular fue decir, si el alcalde y los concejales a la Virgen no la quieren en el ayuntamiento, en su casa tampoco la querrán. ¿Qué hicieron? Fueron a las casas particulares del alcalde y de los concejales para no quitarle nada, solamente
la fotografía que tuvieran de la Virgen. ¿Qué hicieron? Que colocaron todas esas imágenes en la fachada del ayuntamiento. Ahí veis los cuadros colgados de la Virgen. Las mujeres automáticamente empezaron a llevar macetas para decorar y darle cierta prestancia. Otro grupo se fueron al patio de la casa de los Cepeda, porque en ese patio hay un monumento a la Virgen del Rocío, y llegaron llamando a la puerta y diciendo que querían entrar para rezarle la salve a la Virgen por lo que el pueblo le había hecho. Era el único monumento que había, solo que estaba en un lugar privado, porque estaba en una casa particular. El único monumento que había a la Virgen del Rocío en el pueblo de Almonte, y allí se fueron a rezarle. El primer cuadro que se cuelga es este, que está en el centro. Es ese mismo cuadro, lo he podido fotografiar hace escasamente poco. Y al mismo tiempo los hombres de Almonte se van al Rocío con la camarista para que vista a la Virgen de Pastora y traer a la Virgen al pueblo de Almonte. Esto sucedía un 28 de febrero, y 2 días más tarde la Virgen hacía su entrada en Almonte bajo una lluvia torrencial de agua y granizos. Los hombres le iban tirando los capotes suyos, y dice la noticia de la época, dice que para que ni una gota llegara a la cara de la Virgen, evidentemente caía tanto que la Virgen no pudo ser desvelado su rostro en el chaparral. ¿Qué sucede? Que tiene que ser descubierta en la propia parroquia, pero al pasar por la puerta del ayuntamiento, ¿qué hace la Virgen? Le da la espalda al ayuntamiento por lo que el ayuntamiento le había hecho a ella. Este traslado fue por motivo de desagravio, fue el desagravio por lo que el pueblo le había hecho a la que tiene por patrona desde mediados del siglo XVII. Además, curiosamente, y también está recogido en la noticia en la prensa del momento, había tradicionalmente los bodegueros de Almonte, para los traslados de la Virgen, abrían las puertas de las bodegas para que aquellos hombres que iban a por la Virgen al Rocío pudieran cargar su garrafa de vino gratuitamente, se llenaban la garrafa y se iban por la Virgen. Entonces hicieron lo mismo, pero los propios hombres dijeron que no, que iban sin vino, que en este caso iban sin beber, que lo hacían como sacrificio por lo que el pueblo, por el feo que el pueblo le había hecho a la Virgen. Avanzando en el tiempo, vamos al año 1953, año en que se crea la diócesis de Huelva. En la imagen está don Pedro Cantero Cuadrado, primer obispo de la diócesis onubense. Su primera visita apostólica al Rocío la hace en 1954, y es crucial para la ejecución del santuario que hoy en día existe, ¿no? En su primera visita pastoral, como decía, él dice, y os leo textualmente, dice: creo que ha llegado la hora de construir a la Santísima Virgen un templo digno en lo humano de tan excelsa señora, porque la ermita actual, con toda su carga afectiva y emocional, no es el estuche adecuado para una joya de tan inmenso valor. Es una joya entre nubarrones. ¿Con esto qué hizo? Pues lanzar la idea y alentar al pueblo de Almonte para una nueva construcción, que el santuario, la ermita del 18, se había quedado pequeña. Ya se construye la carretera también al Rocío, la afluencia de gente es mayor, la ermita, como decía, se queda pequeña. Entonces él alienta al pueblo de Almonte a la construcción de un nuevo santuario, por lo que esta ermita que vemos, que se construyó a raíz de aquel terremoto de 1755, empieza su derribo en el año 1963. Se construye esa pequeña ermita con carácter provisional para que reciba culto la Virgen durante los años que duran la construcción del actual santuario. Esa foto está tomada un sábado de romería en la presentación de las hermandades, y es precisamente la Hermandad de la Palma la que está haciendo su presentación. Ese es el momento de la colocación de la primera piedra. Lo hace don Pedro Cantero Cuadrado como obispo de la diócesis de Huelva. Y esto es una de las visitas a las obras que hace el hoy siervo de Dios, don José María García Leguera, cuando fue obispo de la diócesis de Huelva.
que además fue quien bendijo el santuario actual. Ahí tenemos una imagen del santuario actual. Decir, bueno, es una construcción de los arquitectos Delgado Roy y Balbontín Horta. Es un santuario que está vivo como lo está la devoción a la Virgen del Rocío. Y digo esto porque, bueno, en el santuario, cuando se proyecta en el año 1963, no se piensa, por ejemplo, que vaya a venir el Papa y que tenga que dirigir su alocución a una masa ingente de personas y que tuviera un lugar expresamente para ello. ¿Qué quiero decir con esto? Pues y con que el santuario está vivo, pues que se va amoldando a las necesidades de cada momento. El balcón del Papa se hizo ex profeso para la visita de su santidad Juan Pablo II. Y bueno, igual que eso, se han modificado la capilla votiva, donde hoy en día está instalada la capilla penitencial. Una capilla que no existía se ha abierto, ella hoy en día es capilla sacramental. La capilla votiva está exenta del santuario, pero si nos fijamos tiene la misma estética, de manera que aunque estén separados los edificios, sí vemos que forman parte de un mismo conjunto. Esto es una vista aérea del santuario. Ahí se ve con claridad que tiene planta de cruz latina. Ese es el retablo mayor del ábside del santuario del Rocío. No voy a entrar en detalles porque el retablo es riquísimo en cuanto a iconografía. Es una gran máquina neobarroca que, bueno, pocas instituciones se plantean siquiera emprender una obra semejante hoy en día. Decir en cuanto al retablo que la Virgen del Rocío ha tenido, como hemos visto, 3 ermitas a lo largo de su historia y cada ermita ha tenido su propio retablo. La primera ermita que veíamos en el grabado de 1754 recibió un retablo comprado con producto de limosna en agradecimiento porque la Virgen trajo el agua al pueblo del monte. Llovió, la Virgen fue trasladada para pedir el agua en rogativa y llovió, por lo que el pueblo en agradecimiento le compra un retablo que debió durar poco tiempo instalado porque en 1755, con el terremoto de Lisboa, la ermita hubo que ser reparada y reconstruida, dice la documentación. Con posterioridad, la ermita barroca que hemos visto, que se derriba en el año 1963, tuvo su propio retablo que hoy en día algunas piezas se han recuperado y están restauradas y colocadas en la capilla sacramental. Y con el nuevo santuario, desde un principio se proyecta que la capilla mayor, donde la que va a ocupar la Virgen del Rocío, tenga también un retablo. Se presentan varios proyectos, pero el elegido es el que vemos en la imagen. Lo corona la escena de Pentecostés, que es la devoción, la advocación de la Virgen. Esto es otro de los momentos así señeros de la historia rociera. Es la clausura de los congresos marianos y mariológicos en septiembre del año 1992, que vino el cardenal Martínez Somalo a la clausura y estuvieron también presentes sus majestades los reyes. Pero sin duda alguna, el momento más importante de los más de 7 siglos de historia devocional rociera es la visita de un papa. En este caso, la visita del siervo de Dios Juan Pablo II, aquel 14 de junio de 1993, significó el refrendo, la firma de la Iglesia Católica como institución en favor y en apoyo de esta devoción mariana que a todos nos incumbe, ¿no? Esos momentos de la locución de su santidad, desde el balcón que se le construyó expresamente para ello. Aquí a la izquierda aparece don Rafael González Moralejo, entonces obispo de Huelva, que además unía a su santidad amistad personal desde el Concilio Vaticano II, porque fueron compañeros de trabajo en el mismo. Ahí vemos 2 imágenes más de aquel día.
Y bueno, esa la pongo para terminar ese primer plano de la Virgen del Rocío y decir que, bueno, son 7 siglos de historia documentada, más de 7 siglos de historia documentada, pero decir también que por el Rocío pasan a lo largo del año entre 4 y 5 millones de personas, siendo solamente más de 1 millón el fin de semana de la romería de Pentecostés. ¿Quién iba a decir a quien trajera la imagen de la Virgen del Rocío a aquel paraje de la Rocina, aquella ermita pequeñita de unos 8 o 9 metros, perdida en un bosque, al lado de una marisma, lugar insalubre y que además deteriora los materiales muy pronto, que hoy en día, con más de 7 siglos de historia después, iba a seguir un foco de evangelización, iba a seguir llamando como nos sigue llamando, ¿no? Pues nada más. Muchas gracias.
Sí.